Se está hablando mucho de inmigración este verano en España, lo cual, para qué engañarnos, tiene perfecta lógica, habida cuenta de la cantidad de entradas ilegales que ha habido. Creo que a 1 de julio, es decir, hace ya prácticamente 2 meses, eran como 25.000 o casi 25.000, vamos, los que habían entrado ilegalmente. Eso es los que han conseguido, digamos, atrapar, ya sea en Canarias o en Ceuta o en el sur de España, y que han tenido que llevar de urgencia a centros de acogida. Esto, como vemos, es lo que está a la vista. Lo que no está tan a la vista es los que no han atrapado, en una palabra, que no se sabe cuántos son. Pero bueno, quedémonos con ese dato. Quedémonos con el dato de los 25.000, que ya es suficiente, y esto es lógico que haya creado cierta preocupación, que esté creando cierta preocupación, porque los centros de acogida están al máximo. Algunas comunidades autónomas, como las Canarias, por ejemplo, están avisando de que ya no les entran más, especialmente en algunas islas, como Lanzarote o Fuerteventura. En Ceuta están 3/4 partes de lo mismo. Tened en cuenta que son lugares pequeños, donde la capacidad de acogida pues es necesariamente limitada. Lanzarote incluso, que es una isla que, aparte de ser preciosa, pues no está nada mal, pero que es relativamente grande, pues que debe de tener 90.000 habitantes. Con que entren 10.000 personas, pues ya os podéis imaginar, 2.000 personas que no tienen reserva de hotel, quiero decir. Es decir, tienen que prever un montón de cosas. Bueno, pues por esto, y porque todos los veranos es la misma historia, se está hablando muchísimo. Se ha llegado hasta el tema político, están tirándose los trastos a la cabeza, los del PP con los del PSOE, están los de Vox también por ahí. El Partido Socialista no solía entrar en esto, solía ignorarlo, y ahora ha decidido que quizá sea un buen momento para, no digo yo abrir el debate, porque me da la impresión de que no les interesa mucho, pero sí al menos hacer algo, aunque solo sea de cara a la galería. Una de las cosas de las que le están acusando al presidente del gobierno es de favorecer no ya la inmigración ilegal, que por supuesto, sino de ser responsable, en este caso responsable subsidiario, de la delincuencia, de la criminalidad y de los problemas que hay en las ciudades españolas. Como veis, el tema es muy parecido al que podemos encontrar aquí en Inglaterra, o al de Francia, o al de Alemania. Los problemas en los países europeos son esencialmente los mismos, porque son sociedades muy parecidas. Bueno, pues para hablar de este tema, no de inmigración, que eso daría para mucho más que una a la contra, pero sí de la relación entre inmigración y delincuencia, vamos a ir a grabar allá adelante donde estábamos el otro día, hace un par de días, a ver si tengo esa mesa libre. Pero para eso tengo que venir primero por aquí, cruzar este puente, y una vez esté al otro lado, este puente se llama el Puente Guiano. Y diréis, ¿quién era el Guiano? Pues lo tengo ocupado, pero como hay 2 bancos, me queda uno. Así que, queridos, a ver este caballero y esta señorita, el abuelo y la nieta, no, please, 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 que van a salir a darse un paso en bicicleta. Es que la familia que bicicletea unida permanece unida, esto lo deberíais saber. Si sois abuelos, que yo ya prácticamente tengo edad de ser abuelo, pues lo suyo es que saquéis a los nietos de paseo con la bicicleta. Bueno, vamos a meternos por donde el otro día, porque es que el sitio es maravilloso. Tengo además la mesita, que como os comentaba, me deja las manos libres. Eso sí, el otro día entrábamos por aquí con la otra cámara, que yo creo que lo hacía más inmersivo que esta. Veamos. Su lugar ahí, hay una pareja allí, espero que no les moleste que me siente con la cámara. Voy a sentarme de cualquier manera y me voy a colocar
aquí. Pues ya estoy aquí sentado, espero que este paseíto de unos 5 minutos aproximadamente que os acabo de dar por esta ciudad tan bonita haya sido de vuestro agrado. Procuro ir por lugares bonitos siempre que enciendo la cámara, a ser posible al lado del río, no tanto por el centro porque está adoquinado aquello y se mueve mucho, y porque está lleno de gente, no hay apenas bancos y los pocos que hay están siempre ocupados, sino el centro es francamente bonito. De cualquier manera tenéis unos vídeos de viajes que hice hace unos años sobre esta misma ciudad. Bien, volviendo con este tema, que sé que es el que os interesa, el tema este de la inmigración y de la delincuencia, os decía antes cuando estábamos al otro lado del campo que el gobierno había estado mucho tiempo de perfil con esta historia y por fin había decidido hacer algo. Bueno, ese algo ha sido realizar un viaje, ha ido a Mauritania, ha ido a Senegal, ha ido a Gambia, creo, sí, todos los de esa zona, más o menos. Ha estado por allí Pedro Sánchez con la idea de hablar con sus respectivos gobiernos para que hagan algo y entre todos, entre Pedro Sánchez, entre el tío Antonio y esos gobiernos, frenen toda esta inmigración ilegal. Esencialmente el modo en el que quiere frenarlas es entregando dinero a estos gobiernos para que lo vigilen. Esa sería la primera, es un clásico ese, y luego ha prometido también que dará 250.000 puestos de trabajo, 250.000 empleos a inmigrantes que estén en situación irregular. Bien, os lo digo ya, no sucederá ni una cosa ni la otra. Los países emisores no quieren que deje de salir su gente. Primero porque no siempre es su gente, los que salen de las costas de Mauritania, de Senegal, no son todos senegaleses, obviamente, ni mauritanos, vienen de todas partes del África occidental, a veces incluso de mucho más lejos, y aunque saliesen de allí, que también salen evidentemente de Mauritania y de Senegal y de Gambia, no quieren que deje de salir la gente de allí porque la economía de estos países depende de las remesas. Para que os hagáis una idea, la economía de Senegal, el PIB de Senegal, las remesas suponen algo así como el 10 o el 12%. Así como un cuarto de la población, un 25%, quizás sea algo más. Estos son datos, estoy hablando de memoria, pero en torno a un 25% de la población, una de cada 4 personas recibe remesas, recibe ingresos, es decir, euros o libras esterlinas o, bueno, divisa fuerte desde el extranjero, que le llega directamente de sus inmigrantes, de sus emigrantes en este caso. El dinero este que llega desde Europa, por ejemplo, que es la mayor parte, pues se gasta en Mauritania o se gasta en Senegal, en infinidad de cosas. Así que no tiene ningún interés en que deje de salir gente. De hecho, la inmigración para estos países es fundamental. Lo mismo sucede en Centroamérica. Podríamos decirlo que el principal flujo de ayuda al desarrollo desde hace muchos años no son las ayudas directas, sino las remesas de los inmigrantes, pero que les superan ya con bastante. Respecto a lo de las promesas de Sánchez, los 250.000 empleos, pues a ver si me entendéis. Sánchez miente siempre y en todo lugar. La cuestión, de cualquier modo, es que esto creo que no es una novedad. Esto preocupa a la gente. Están como os decía, en la bici, los centros de acogida hasta arriba, algunos han denunciado, como el caso de Ceuta, que acaba de anunciar que está completamente colapsado. Estos 25.000 inmigrantes que entraron hasta el 1 de julio, que serán unos cuantos más, a 2 meses después, pues han puesto en jaque especialmente a las zonas en las que reciben a estos inmigrantes, que son esencialmente 3, Ceuta y Melilla, las Islas Canarias y las costas del sur de España. Estas pateras o estos cayucos no suelen ir a Galicia, porque tendrían que dar una vuelta muy grande. Están muy localizados los puntos de entrada, eso sí, estamos hablando de muchos miles de kilómetros de costa que cuesta muchísimo vigilarlos todos. El partido que tiene la inmigración más en la mira, más como uno de sus puntos fundamentales o uno de los puntos fundamentales de su programa, es, como todos sabemos, Vox. Esto no es ninguna novedad, no hay más que, no sé, seguirles en Twitter, sin ir más lejos, en X, vamos, y ver los tweets que van poniendo y lo que van diciendo, o seguir la agenda informativa que da este partido, que es bastante, porque se les puede acusar de otras cosas, pero no de ser trabajadores, están todo el día, pum pum, pum pum, pum pum, vamos, que no descansan un solo momento. Y todos los días, sin excepción, dicen algo sobre este tema de la inmigración. No lo hacen por racismo, dicen ellos, y yo no creo que lo hagan por racismo, sinceramente, pero vamos, ellos dicen que no es por racismo, a pesar de que les acusan de eso, sino porque les preocupa la inseguridad ciudadana, es decir, la delincuencia, vamos, que
que se cometan delitos. Creo que esto nos preocupa a todos, ¿no? A nadie le gusta ir con miedo por la calle, ni que le roben en la casa, ni que le roben el coche o algo así. En fin, la delincuencia te hace invivible cualquier sociedad. Entonces, les preocupa eso y aseguran que existe una correlación directa entre delincuencia por un lado e inmigración por otro. Es decir, que a más inmigrantes, más delincuencia. Suelen sacar para poner de manifiesto estas cifras que el porcentaje de extranjeros en prisión es mayor que su porcentaje sobre la población, mientras que con los españoles pues sucede lo contrario. En julio, esto fue la primera semana de julio, no sé si os acordaréis, a cuenta de la crisis esta de los menas, estaba yo todavía en Madrid, hice un vídeo, una a la contra, sobre esta misma historia, lo expresó Santiago Abascal de forma inequívoca. Lo dijo en una rueda de prensa, en vídeo, pero vamos, os lo pongo en toda pantalla para que lo podáis ver. Dijo: los españoles están completamente hartos de ser víctimas de agresiones, machetazos, robos y violaciones, casi siempre a manos de los mismos, que son los ilegales que el PP y el PSOE insisten en traer a España. Es decir, a más inmigrantes, más delincuencia, nada más. Simple, y además una delincuencia muy concreta, ya sabéis, lo del machete, robos, etcétera. Bien, aquí habría que plantearse, y creo que es lo que, bueno, es lo que he hecho yo y lo que creo que deberíamos hacer todos, si esto es cierto o no es cierto. Incluso los votantes de Vox, ya sabéis aquello de Platón es mi amigo, pero es más amigo mío la verdad, ¿no? No hay más, puede uno ser votante de Vox, pero también quiera conocer si algo de lo que dicen en Vox es cierto o no es cierto. El español medio recibe pues, este tipo de mensajes y, bueno, algunos lo creen directamente, otros no lo creen y dicen que es una tontería, y otros, que creo que deberíamos ser la mayoría, deberíamos toda manifestación de un político ponerla en cuarentena, toda, desde la de Pedro Sánchez hasta la de Santiago Abascal, pasando por la de Yolanda Díaz, Feijóo, etcétera. Todas. Los políticos, ya sabéis que su misión principal es vivir a costa nuestra, y para vivir a costa nuestra tienen que mentir, tienen que utilizar la mentira, cuando no otras cosas, con bastante frecuencia. Así que la primera pregunta, y la fundamental, que nos tendríamos que hacer con esto es si existe correlación cierta entre inmigración y delincuencia. Llevaba El Mundo hoy un reportaje bastante bueno sobre este mismo tema, está firmado, lo tenéis en la web, bueno, es de los premium, tenéis que estar suscritos al Mundo, pero vamos, lo firma María Alcántara, en el que aporta una serie de datos muy útiles y otras tantas pistas que yo lo he tomado como punto de partida. Es lo bueno de una buena pieza periodística, que te da una serie de pistas y de miguitas te deja, ¿no? Y luego vas siguiendo tú, buscando ya información por tu cuenta. Bien, veamos. Si cruzamos los datos de población reclusa y delitos del Ministerio del Interior, todo esto lo tenemos en un anuario, el anuario estadístico del Ministerio del Interior, que ha salido ya la edición correspondiente al año pasado, al año 2023, los de 2024 todavía no lo tenemos, pero nos podemos hacer una idea con lo del año pasado. Si cruzamos esos datos con los del Instituto Nacional de Estadística, lo primero que vemos es que no existe así de primeras una relación entre inmigrantes y delincuencia. Diréis, bueno, esto lo estás afirmando porque sí. Bien, vamos con los datos porque yo creo que a fin de cuentas, no sé si eso de dato mata relato, pero yo creo que sí, que a menudo los datos, sobre todo si son buenos datos y bien interpretados, matan el relato, pero si al menos alumbran, ponen un poquito de luz sobre ciertos temas de los que los políticos abusan mucho. Recordad hace unos años, hace 10 años, con la crisis económica, cuando apareció Podemos y toda esta gente, ¿no?, que hacían sus propias lecturas económicas de la situación, y había que estar continuamente sacando datos. De hecho, todavía nos toca sacar datos, como decirles que el rescate a la banca fue rescate a las cajas, daba igual las veces que se lo dijeses y sacases los números, etcétera, que todavía lo siguen diciendo. Bien, vamos con los datos. Escogemos un número redondo. Número redondo, es decir, podríamos irnos a 30 años, 35, vamos a quedarnos con 25 años, que es un cuarto de siglo, no es un periodo muy largo, pero tampoco excesivamente corto. Por lo que habríamos de irnos hasta 1998, es decir, de 1998 al año 2023. En 1998, según estos datos, había en España 39.722.000 habitantes censados aquel año.
y solamente 637.000 eran nacidos en el extranjero. Pero había muy pocos, poco más de medio millón. Año 98, no estamos yendo tan lejos. Bien, esto suponía en aquel momento el 1,6% de la población. Era una época que ya se veían inmigrantes, pero sobre todo se veían en grandes ciudades tipo Barcelona, Madrid, Valencia y tal, pero era raro todavía encontrarse inmigrantes en, digamos, la España rural. Hoy, en cambio, es bastante común en prácticamente todo el país, hay inmigrantes por todos los lados, es decir, inmigrante es persona nacida, no nacida en el país. Yo aquí no soy un inmigrante, soy un turista, y estoy como turista, pero si yo decidiese venirme a vivir aquí, pidiese el visado y me lo otorgasen, etcétera, yo pasaría a ser un inmigrante en el Reino Unido, al menos hasta que adquiriese la nacionalidad, si es que la adquiero algún día, cosa que no haría naturalmente, pero si la adquiriese ya pasaría a ser británico. Eso sí, me llevaría pues lo menos 10 años tranquilamente y por supuesto conocer bien el idioma. Para los inmigrantes en España adquirir la nacionalidad también les lleva tiempo, a no ser que sean hispanoamericanos. Eso ya depende de cada país, pero en algunos países la nacionalidad se adquiere a los 2 años, creo que son el caso de los argentinos, los guatemaltecos creo que son 3 o 4, en fin, cada país tiene sus propios acuerdos bilaterales, pero siendo hispano de América es fácil convertirte en hispano de Europa, es decir, en español, y viceversa, es decir, Alberto Garín también es que está casado con una guatemalteca, pero en el caso de que no se hubiese casado con su esposa, con Lorena, que es guatemalteca, y se hubiese quedado a vivir allí 5 años, y él ha vivido más de 5 años en Guatemala, pues podría haber pedido el pasaporte y se lo hubiesen dado y tendría lo mismo, las 2 nacionalidades. Si eres de Marruecos, de Argelia, de Irak, qué sé yo, ya lo tienes bastante más complicado, el tema de conseguir acceder a la nacionalidad. Si eres británico también y te quieres quedar en España y llegar a adquirir la nacionalidad española, también lo tienes más complicado, requiere más años. Bien, esto es un inmigrante, una persona estadísticamente hablando, una persona que no ha nacido, un extranjero, digamos, que no ha nacido, puede llevar 7 años, pero se le sigue considerando a efectos estadísticos un inmigrante. Bien, en 2023, eso es en 1998, 39 millones y pico de habitantes, 600 y pico mil extranjeros. En 2023 el número de inmigrantes, lo que vemos es que ha crecido de manera sustancial. Tenemos en 2023, el año pasado, a 31 de diciembre, había 6 millones y pico de inmigrantes, 6.600.000, es decir, que se ha multiplicado por 10 el número de inmigrantes. La población no ha crecido tanto, es mayor que en el año 98, ahora es de 48 millones de habitantes en España, era de 39 y pico hace 25 años, es decir, no llega a 10 millones, pero supone que los extranjeros han pasado de ser el 1,6% a ser el 12,68%, 12,6%. Ha sido un incremento tanto absoluto como porcentual considerable. Vamos a ver esto cómo se ha visto o cómo se ha traducido en la población reclusa, en las cárceles. Os muestro una gráfica que he extraído del anuario estadístico del Ministerio del Interior. Este anuario ya os he hablado de él, os puedo incluso dejar un enlace abajo por si os interesa y lo veis con vuestros propios ojos. Bien, lo que tenéis ahí son 3 líneas y podéis ver, si queréis darle al pause en el vídeo o escucharme a mí. Lo voy a dejar un poco de tiempo para que podáis verlo bien. En 1998 había 44.370 reclusos, de los que 7.850 eran extranjeros y 36.520 eran españoles. Es decir, que los reclusos extranjeros en 1998 en España eran el 17,8% de toda la población reclusa, cuando de la población general los extranjeros constituían el 1,6%, como os he dicho antes. Es decir, lo superaba con mucho. En 2023, si miráis más arriba o más a la derecha en la gráfica, veréis que había, a 31 de diciembre, 56.698 reclusos, de los que 17.693 eran extranjeros y 39.000 españoles, es decir, el 31%, cuando son el 12,6% de la población. Casi un tercio de la población reclusa nació fuera de España. Resumiendo, que porcentualmente había muchos más extranjeros en la cárcel en 1998, antes de que empezase toda esta gran ola migratoria, el último cuarto de siglo, que ahora. Es decir, que la población extranjera se ha multiplicado por 10 en
en todo el país. Hay 10 veces más extranjeros en España hoy que había en 1998, pero la población reclusa extranjera solo se ha multiplicado por 2, por 2,2 exactamente, si no me sale mal el cálculo mental. Como veis, hay una diferencia importante. No es que la población extranjera es 10 veces mayor y la población reclusa también es 10 veces mayor, entonces iría una línea con la otra, pero no es el caso. Se ha multiplicado por 10 la población de extranjeros, pero se ha multiplicado solo por 2 la de reclusos o presos extranjeros. Bien, yo creo que no sé si delinquirán más, pero sí sabemos que su representación en las cárceles es menor que hace 25 años. Entonces yo creo que con estos datos, como veis, asequibles a cualquiera, no hace falta ser estadístico ni nada de eso para verlo, con estos datos ya la cosa queda más que demostrada. En este punto, yo creo que no es mala idea conocer la nacionalidad de los presos, es decir, ya sabemos que decimos extranjero, puede ser extranjero un británico, puede ser extranjero un nepalí, o puede ser extranjero un argelino. Pues todos son extranjeros, todos los que no son españoles son extranjeros, ya está. Así que es importante porque en esto hacen mucho hincapié que son una serie de nacionalidades las que cometen los delitos, mientras que otras no delinquen. Bien, siempre los mismos que decía Santiago Abascal en esa frase con la que abría el programa de hoy. Por origen, los reclusos extranjeros se reparten de la siguiente manera. Marruecos, o marroquíes, o presos marroquíes, son 5.213. Presos colombianos, que es la segunda nacionalidad, son 1.634. Presos rumanos, 1.301. Presos argelinos, 1.170. Y presos ecuatorianos, 584. Diréis, ¿y el resto? El resto están todos por debajo de 500 ya. A partir de ahí hacia abajo. Nos encontramos con 200, 300, 100, 90, 7, 8, 1. Es decir, los países con mayor población reclusa son estos que os acabo de dar. En España había, a 31 de diciembre del año pasado, había 1.026.000 ciudadanos marroquíes viviendo. Y 5.213 están en la cárcel. Estos son dos datos que tenemos. Es decir, el 0,5% de los marroquíes que viven en España están en la cárcel. Hay 715.000 colombianos viviendo en España y 1.634 están en prisión, entre preventivos y condenados los dos. Es decir, el 0,2%. Hay en España, a 31 de diciembre, 538.700 rumanos y 1.301 están en prisión. Luego tenemos un 0,2%. Hay en España, vamos con los ecuatorianos, hay 430.837 ecuatorianos y 584 están en la cárcel. Eso es incluso menor, el 0,1%. Los que no están en la parte alta de la tabla por número de reclusos, como podéis ver, son ni los senegaleses, ni los mauritanos, ni los gambianos, así que quizá porque hay muchos menos, de hecho hay muchos menos, y además entraron de forma más reciente que tanto marroquíes como colombianos o ecuatorianos, pues fueron de las primeras comunidades que empezaron a asentarse. Así que, por lo menos en el pasado, la criminalidad de gambianos o de senegaleses o mauritanos no debió ser muy alta, porque si no ya estarían en la cárcel. Otra estadística que es útil al respecto es la de detenidos e imputados por algún delito grave. Es decir, los que todavía no forman parte de esa población reclusa condenada, algunos ya están en preventivos y otros simplemente están siendo investigados. Es decir, están acusados y están en un pleito, vamos. Desde 2010... se aprecia en esta estadística, también la tiene el Ministerio del Interior, se aprecia que hay un aumento de extranjeros en este apartado. Os voy a mostrar otro gráfico para que lo podáis ver con vuestros propios ojos, en el que se ve que los extranjeros suponen un 35% de los investigados, de los detenidos / imputados. Son un 35%, más o menos, como veis, un poquito por encima del tercio. Ha subido 5 puntos desde el año 2010 y 10 puntos desde el año 2018. Aquí sí que vemos un incremento, pero la población extranjera se ha mantenido, como veis en la línea central,
en torno al 12%. Es decir, que no ha habido un incremento porcentual de extranjeros en estos últimos 5 años, pero en cambio sí ha habido un incremento en el caso de los que han sido detenidos o están imputados. Eso no significa que vayan a terminar en la cárcel, pueden ser juzgados y que salgan absueltos, ¿no? No tienen por qué ser culpables. Mira, aquí habría que plantearse qué delito han cometido. Ya sabéis, los machetazos, tal. Bueno, la mayor parte están ahí por tráfico de drogas y por delitos contra el patrimonio. Es decir, como el resto, como prácticamente todos los presos. Según el anuario del Ministerio, hay en España 45.475 presos con condena en firme, es decir, que están condenados ya y están cumpliendo su pena. Los 10.000 restantes son preventivos. Bien, os voy a mostrar de nuevo otro gráfico para que lo podáis ver. En este caso no es un gráfico, es una tabla. Bien, la tenéis a la vista. Como veis, a poco que este vídeo está en alta definición, así que a poco que ampliéis la ventana lo podréis leer sin ningún problema. Más de la mitad, 24.711, son por estos dos delitos. Y otros 5.000, veréis, por violencia de género. 2/3 de todos los presos, de todos los presos que hay en España, condenados, están dentro de uno de estos 3 delitos. Ojo, y en esto no hay diferencia entre foráneos y nacionales. Esto, claro, nos llevaría de cabeza, además, a otros 2 debates. Por un lado, el debate de la legalización de las drogas, que lo hemos tenido muchas veces en la contrarréplica, y por otro lado, el debate de la Ley Integral de Violencia de Género, que también lo hemos tenido unas tantas veces en la contrarréplica, pero no es objeto de a la contra. Ya serían por qué hay tanta gente condenada por tráfico de drogas y por violencia de género. Si os fijáis en la tabla hay un dato que llama la atención. De los 45.000 presos condenados, tenemos 42.000 varones y 3.300 mujeres. Esto queda bastante claro abajo. Es decir, que el 93% de los presos condenados son varones. Podríamos a partir de este punto establecer una correlación y confundirla con una causalidad. Es decir, a más hombres, más delitos, luego, para solucionar este problema, acabemos con todos los hombres y se acabarán los delitos. O quedarán reducidos a la mínima expresión porque las mujeres, como habéis podido ver, apenas delinquen. Y por lo tanto su población reclusa es muy pequeña. Bien, en eso es en lo que están, en eso mismo es en lo que están las feministas radicales, lo digo por si no lo sabíais muchos de vosotros, y a mí me parece un completo disparate, lo he dicho en muchísimas ocasiones. Es decir, ser hombre no es sinónimo de ser maltratador, no es por supuesto sinónimo de ser un violador ni un criminal en absoluto. Todo lo contrario, hay hombres que violan y hombres que no. La inmensa mayoría de los hombres ni han violado nunca a una mujer, ni tienen intención, es que ni se les pasa por la cabeza y además esa inmensa mayoría piensa que eso de la violación, como lo de la agresión o el maltrato, es una aberración. Sí, pero sigue habiendo ese pequeño porcentaje, bueno, pues a ese pequeño porcentaje de hombres que hacen que perpetran este tipo de delitos, que caiga toda la justicia sobre ellos, pero de ahí a culpar a toda la población. Pues lo mismo pasa con los inmigrantes. Ser inmigrante no es sinónimo de ser un criminal. Nada más, no, pero es que mirad, es marroquí o es ecuatoriano y ha cometido un delito. Yo creo que la cosa está clara. No, no está clara. Es simplemente un tipo nacido en Ecuador o en Rumanía o en Marruecos que ha cometido un delito y que por lo tanto todo el peso de la ley tiene que caer sobre él de manera proporcional, naturalmente. No es lo mismo robar una cartera al descuido que matar a alguien. Luego, ser inmigrante, tenedlo en cuenta, especialmente todos estos que, no estamos hablando del inmigrante llegado de Alemania o de Italia que viene a España porque le ha contratado una empresa y tal, no, estamos hablando de estos inmigrantes llegados desde el tercer mundo. Estos inmigrantes emigran para trabajar y para ganar dinero, nada más por eso, no vienen a otra cosa. Este país está lleno de inmigrantes y no es precisamente por el clima, ni por lo bien que se come, os lo garantizo. Vienen porque aquí los empleos están muy bien pagados, pero es que a España van por lo mismo. Es decir, para que os hagáis una idea, un agricultor, un temporero, un peón agrícola en el sur de España gana 10 veces más que un peón agrícola en el norte de África.
yo creo que la cosa es una inversión en toda regla. No vienen aquí, quien dice aquí al Reino Unido, a España en general, al primer mundo, a Europa, no vienen aquí a delinquir y terminar en la cárcel, porque las posibilidades de que terminen en la cárcel son muy altas, claro, sobre todo si se meten en ya sabéis que el delito no es cometo uno y lo dejo, no, el que se dedica a robar, por eso se utiliza el verbo dedicar, me dedico a robar, este se dedica a robar, y esos terminan más tarde o más temprano en la cárcel. Emigrar es costoso, muy costoso, salir de la República Centroafricana o de Burkina Faso, qué sé yo, y llegar hasta Francia. Bueno, ya llegar a Europa ya es costosísimo, hay que pagar a traficantes de personas, etcétera. Las familias se hipotecan, las familias se endeudan para poder pagar que uno de sus hijos pueda emigrar a Europa. Es una inversión, en una palabra. Esto es una cosa que no se suele conocer. En la cárcel, si ese chico va a la cárcel, esa inversión se pierde por completo. Sobre todo si va durante 5 o 6 años, porque además luego sucederá la deportación y, en fin, su gozo en un pozo. Si emigran es porque pretenden mejorar sus condiciones de vida, por ninguna otra razón. No vienen al primer mundo a vivir de las ayudas públicas y nada de eso, vienen a trabajar y a ganar dinero y a poder enviar remesas a sus países y a volver allí en vacaciones y demostrar lo bien que les va con un teléfono móvil nuevo, un reloj, un smartwatch, un tal. Bueno, lo mismo que hacían los emigrantes españoles cuando emigraban a Bélgica o Alemania hace 50 o 60 años. Exactamente lo mismo. Bien, pues si les meten en la cárcel todo eso se arruina. Evidentemente algunos lo hacen, a la vista está, ¿no? Pero es que es un porcentaje muy pequeño. Vamos con los porcentajes de nuevo. En España hay 6.600.000 extranjeros, 31 de diciembre del año pasado. Y 17.000, vamos a redondear, 17.000 presos foráneos. Eso es un 0,2% del total. Eso es lo que hay. Un 0,2% de todos los inmigrantes que viven en España están en la cárcel. En España, como ya sabemos, hay 48 millones, casi 49 millones, 48.797.000 a 31 de diciembre del año pasado, de los cuales somos, yo soy habitante de España, del Reino de España, vivo allí, por lo tanto figuro en esta estadística, estoy empadronado en la ciudad de Madrid, de los cuales somos hombres 23.917.000. De esos 48.797.000, 23.917.000 somos varones. Es decir, un poquito menos de la mitad. Hay algo más de mujeres en España que de hombres, porque como bien sabéis, viven más tiempo. Hay un total de 52.698 varones en la cárcel. De los 23.917.000 que somos en España, hay 52.698 en la cárcel. El resto, como veis, unos 4.000 son mujeres. Os decía que las mujeres delinquen mucho menos. Esto es el 0,2% del total. En fin, quedémonos con ese dato porque me parece un dato fundamental. Pues nada, queridos, con esto, con esta ensalada de datos que no sé si habré interpretado mejor o peor, pero desde luego lo he hecho con todo mi conocimiento y siempre con mi mejor intención. Espero que os hayan ayudado a entender mejor el problema y a contextualizarlo, para que cuando vengan políticos de uno u otro signo no traten de engañaros con avalorios y demás, que es lo que suelen hacer, ni por supuesto jueguen con vuestras bajas pasiones. A todo esto, como el tema es problemático, y lo sé, que os conozco, especialmente algunos, que sepáis que los comentarios los voy a vigilar especialmente en este a la contra. Al primer insulto, borro el insulto y bloqueo. No digo más. Lo digo porque no quiero encontrarme dentro de 3 horas o 4 horas, encontrarme que lo que hay abajo es, en fin, una auténtica locura de comentarios. Yo siempre dejo abiertos los comentarios, solo faltaban, y por supuesto no me molesta, todo lo contrario, que me lleven la contraria. Lo que no puedo tolerar es que se insulte a mí, por supuesto, pero tampoco a otros que están tratando de debatir o aportar nuevos datos o rebatirlos de forma pacífica, tranquila y civilizada dentro de los comentarios.
este canal de YouTube es mi casa y yo en mi casa no me gustan ni los gritos ni los insultos. Y si alguien entra a mi casa y viene insultando y gritando, le invito a salir. Le muestro la puerta por el lado de dentro para que la cierre por el lado de fuera. Bien, queridos, pues con esto terminamos ya. Ha sido, como siempre, un placer teneros ahí. Me encanta el soto la pradera esta arbolada al lado del río, porque tengo esta mesita. Es una auténtica maravilla. Vamos a venir más veces. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo A la Contra.